Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 32 del Tratado de Sanedrín y con ello vamos a comenzar un nuevo capítulo, que es el cuarto capítulo de nuestro tratado, que nos va a empezar a hablar en gran parte de lo que es Diné Nefashot, es decir, los juicios sobre pena capital a las personas, pero lo primero que hace en esta primera Mishnah que vamos a ver es comparar justamente los juicios de asuntos económicos con los juicios de almas, Dine Nefashot. Bien, lo vamos a llamar ya por facilidad, porque va a aparecer mucho. Dine Mamonot son juicios de asuntos económicos, Dine Nefashot, Nefashot son juicios en los cuales se va a juzgar si la persona tiene pena de muerte o no. Lo dice la Mishnah. Ejad Dine Mamonot, Vejad Dine Nefashot, ya sea los Dine Mamonot o los Dine Nefashot, Bedrisha u Behakira. Es decir, se verifica a los testigos tanto en lo que se llama Derisha como Hakira. Y no se hace diferencia entre los Dine Nefashot y los Dine Mamonot. ¿Por qué? Dice el versículo, Mishum, Shenemar, perdón, Mishpat Echad Yelachem, una sola ley será para vosotros. Es decir, que interrogar a los testigos sobre los dos aspectos, las Derishot y las Hakirot, es necesario en los dos juicios. Ahora, pero dice, Ma ben diné mamonot y diné fashot. ¿Cuál es la diferencia entre los diné mamonot y los diné nefashot? Diné mamonot bishlosha. Diné mamonot, perdón, diné mamonot bishlosha. Diné nefashot be'esrim ushlosha. Es decir, los juicios de diné mamonot es suficiente con tres jueces, como ya hemos visto a lo largo de toda esta maseje. Y los juicios para diné nefashot son necesarios 23 jueces, por lo mismo como hemos visto. Ahora, otra diferencia. Diné mamonot, potjin, ben lishut, ben lejova. Los diné mamonot se comienzan los jueces a hacer su dilucidación, ya sea les dejut o lejova. Es decir, para decretar que es inocente o que es culpable. Es decir, no, no es importante si el primer Dayan que empieza a hablar dice, vamos a ver cómo lo podemos eximir o cómo vamos a ver si es culpable. Sin embargo, Bedine Mashot, Potjin, les dejó, ven Potjin le Jehová. Pero para los juicios de Dine Nefashot, solamente se puede empezar buscando Zehuyot. Es decir, encontrar méritos para que esa persona no sea condenada. Segunda diferencia. Tercera en realidad. Dine Mamonot, Matin al pi ejad, ben lishut, ben lejova. Los juicios de Dinema Mamonot, el veredicto se decanta hacia un lado por una diferencia de uno. Son tres, dos dice A, uno dice B, la ley es A. Es suficiente con que haya uno de más para poder decir ya hay mayoría. Pero tienen en Fashot, Matin al pi ejad, les zehut. Vealpi, Shnaim Lejova. Ahora, para los juicios de Dinem Nefashot es diferente. ¿Qué es lo que queremos? Queremos no condenarlo. Entonces, ¿qué? Para hacerlo inocente es suficiente con que haya uno en la mayoría. Es decir, se inclina la balanza por uno solo. Pero si es para culparlo, hace falta una mayoría de dos. Es decir, mayoría, dos. Muy bien. Siguiente diferencia. Bedinema monot, en los dinema monot, Mahazirin ben Lishut ben Lejova. Es decir, que si se dieron cuenta de que se equivocaron, se pueden echar atrás en el veredicto, ya sea que lo favorecieron o ya sea que lo decretaron culpable. O sea, lo hicieron inocente o culpable. Si resulta que era culpable, le pueden volver a hacer culpable y si resulta que era inocente y le decretaron culpable, le pueden hacer que sea ahora inocente. Pero Dine Mamonot, Nefashot, perdón, los juicios de Dine Nefashot, Mahazirin les dejut, de Mahazirin lejova. Solamente se pueden retractar los jueces si es para exculparlo, para salvarlo, pero no para condenarlo. Siguiente diferencia. Dine Mamonot, Hakol, Melamdin, Zehut o Vejova. Dine Nefashot, Hakol Melamdin Zehut, ven Hakol Melamdin Jova. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí?
En el tribunal estaban los jueces y estaban también los alumnos. Entonces, cuando se empezaba a dilucidar, dice, para los dinene mamonot, todo el mundo podía dilucidar, ya sean los dayanim o ya sean los alumnos. Cada uno podía traer argumentos para tratar de resolver el juicio. En los dinene fashot, solamente se puede traer, todo el mundo puede traer argumentos solamente para eximir a la persona de la pena de muerte. Pero si es para culparle, no se puede. Nada más los dayanim pueden hablar. Muy bien. Siguiente diferencia. Dinene mamonot, melamed jová, melamed zehut. Melamed zehut, melamed jová. Es decir, dice el dayan, el juez, en los dinene mamonot, el dayan que viene y comienza diciendo, yo creo que es culpable por esto, por esto, por esto, y ahora se echa atrás, cambia de opinión, dice Melamed Zehut, ¿sí? Puede cambiar de opinión. La Melamed Zehut y el Dayan que comienza diciendo, yo creo que es inocente por esto, y da sus varas, su razonamiento. Joder, se puede echar para atrás un Melamed Jová y ahora va a decir, no, ahora ya creo que es culpable. Pero Dine Nefashot, pero en los juicios de Dine Nefashot, a Melamed Jova Melamed Zehut. A Melamed Zehut, en Yahol Lachzor, un Melamed Jova. Es decir, lo tiene Nefashot. Cuando el Dayan habla y dice, yo creo que esta persona es culpable por esto, por esto, por esto, y de repente dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Escucha a los demás, dice, bueno, cambio de opinión, yo creo que es inocente por esto que has dicho, que muy bien. Pero si empieza diciendo, yo creo que es inocente por esto, por esto, por esto, ya no puede cambiar de idea y decir, ahora yo pienso que es culpable. Muy bien, seguimos. Otra diferencia. Dine Mamonot, Danin, Bayom. Los juicios de Dine Mamonot se juzgan únicamente de día. De Gomrín, Balaila. Y se terminan en la noche. Es decir, que si se alargan, puede llegar hasta la noche. Pero Dine Nefashot, los juicios de Dine Nefashot, Dani Mayom, se juzgan de día. Begombrim Bayom y tienen que terminar de día. Otra diferencia. Dinema Monot, los juicios de Dinema Monot. Si quieren, los jueces Gombrin, Bobayom, pueden terminarlo ese mismo día. Ben Lishut Ben Lehová, ya sea para eximir o para inculpar. Pero Dinene Fashot, pero los juicios de Dinene Fashot, Gombrin, Bobayom, si lo terminan ese mismo día, Lishut. Si es que le eximieron Ubayom Shelaharab, entonces pueden terminarlo ese día o el día siguiente para, perdón, en el mismo día para eximirlo, pero en el día siguiente para inculparlo. Es decir, se le da una noche más para que los Dayanim duerman y piensen y busquen una forma de eximirlo. Le fijas, en Danin, lo de Erev Shabbat, me lo Be'erev Yom Tov. Dice, por lo tanto, no se juzga un caso de Din Nefashot ni en viernes ni en víspera de fiesta. ¿Por qué? Porque si llega el viernes, no acabaron, viernes por la noche y hay Shabbat. En Shabbat no se juzga, va a pasar un día más. Entonces, para evitar eso, no se puede juzgar en viernes un caso de Din Nefashot. Vuelve la Mishnah a traer otra diferencia. Dine Mamonot, Atumot, Veataharot, Matjilim Minagadol. Eh, Es decir, los dinemas monot y los asuntos que tienen que ver con pureza e impureza que llegan al tribunal. Madhilim Minagadol, se empieza por el sabio más importante y después se va bajando. Ahora, Dinema Nefashot, pero para los juicios de Dine Nefashot, Madhilim Minatzad, se empieza por el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque si el grande habla, ¿quién va a querer contradecirle? Y si el grande dice que es culpable, ¿quién va a querer contradecirle? Entonces empieza por los pequeños, pum, 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 hasta que se llega al más grande de todos. Muy bien. Otra diferencia. Dice Acol, es decir, todo el pueblo de Israel, que Asherim Ladun Dine Mamonot. Pueden juzgar juicios de Dine Mamonot, asuntos económicos. Ven Acol que Sherin Ladun Dine Fashot. Pero no todo el mundo puede juzgar Dine Nefashot. Ela Kohanim, Levim ve Israelim
Hammasiin lejeuna. Es decir, solamente Kohanim Levim Israelim, ¿sí? Y que podrían llegar a ser, o se podrían llegar a casar con una Cohenet y entrar a la que una. Pero aquel que no tiene un abolengo, que no, dentro del pueblo israelí, que no puede llegar a casarse con cualquier persona. Entonces, no, aquí estamos excluyendo a los mamzerim. Una persona que es mamzer no puede juzgar dine nefashot, pero sí puede juzgar dine mamonot, por ejemplo. Muy bien, estas son las diferencias, 10 en total que nos trajo la Mishnah. Nos dice la Gemara, comienza la Gemara y dice, nosotros vimos en la Mishnah que los dine mamonot y los dine nefashot requieren de Rishai y Hakira. Ahora dice, pregunta la Gemara, ¿Dinem mamonot mi bainan derisha hakira? ¿Acaso los dinem mamonot necesitan derisha y hakira? Investigación y profundización. Urminhu, tenemos una posición de una veraita. Shtar shezemano akatuv, un documento cuyo fecha que está escrita es Bejat Benisan Bashemitah, el 1 de Nisan del año de la Shemitah. Y sobre esto firman testigos. Bau Edim, y vinieron los testigos, otros testigos, y dijeron, Beamru, Ejatem Eidim al Shtarze, Alo Beyom Ploni, y mano Ayitem Bemakom Ploni. Y le dicen, ¿cómo podéis testificar sobre este documento? ¿Acaso el día fulanito no estabais con nosotros en el lugar menganito? Entonces, ¿qué? Les están haciendo Edim Zomemim, como habíamos visto. Ahora, Dinu, ¿cuál es la ley? Shtar Kasher. El documento es válido y se le cobra a la persona. Vedab Kesherin. Y los testigos también son kasher para ese testimonio. No se les llama zomemim. ¿Por qué? Haishinan, Shema, Ajiruhu, Uchtabuhu. ¿Por qué? Porque sospechamos que a lo mejor el documento fue escrito más tarde de que ocurrió el préstamo. Y solamente el documento lo escribieron en el 1 de Nisan. Y no en el lugar, en el momento en el cual los testigos estaban con las otras personas que vinieron a hacerles domemim. ¿Veis? Al-Kadata Be'inan Derisha Bejakirá. Ahora sí me dices que es necesario Derisha Bejakará, investigación y profundización en los Dinema Monot. Eji, como nosotros vamos a decir, Haishinan Shema y Haruhu, que sospechamos que a lo mejor retrasaron la fecha de y lo escribieron más tarde después de que fue el préstamo. Arekol Hakirot, Shelaedim, toda esa verificación y profundización en los actos de los testigos es para saber que no se contradicen. Muy bien. Ela, Vadai, She'en Tzarich Hakirot, Beine Mamonot. Dice, seguro que no hace falta Hakirot, investigación profunda en las Dine Mamonot. Entonces, ¿qué dice? Incluso que no son meticulosos en el tiempo en el cual fue sellado y firmado ese documento. Pregunta la Gemara sobre la pregunta. Según tú que vienes a traer una prueba de aquello que sospechamos, que el documento que a lo mejor es posterior al acto del préstamo y que no hay derisha bejakirá bedine mamonot, en los juicios económicos no hay derisha bejakirá, entonces podríamos preguntar sobre nuestra Mishnah. Tikeshlach, pregúntate lo que ya preguntó la Mishnah, Matnitin, pregunta de nuestra Mishnah. Shetarejov Hamukdamin, los documentos de deuda que están adelantados, es decir, que vinieron testigos y testificaron, Shazman Katuv, que el tiempo que está escrito en el documento, un mukdam, es anterior, Meazman Shebo Haita Alba, es anterior al momento en el cual tuvo lugar la alba, el préstamo. Pesulim son inválidos, no sirven. Mehujarín, ahora los que son posteriores, que Sherin son válidos. Entonces, podríamos preguntar, ¿veis? Si vienes a pensar y decir, Be'inan Derishal Hakirá, que es necesario en los Dinema Monot que haya Derishal Hakirá, investigación y profundización, dice, Ujarín, Ema y Kasherin. Entonces, ¿por qué los posteriores también serían Kasher? Si se firmó y se escribió después del préstamo, ¿por qué sería Kasher?
Ha, lo kasha. Dice, no, esta pregunta no es una dificultad. De adifa mine que amrinan. Es decir, ¿por qué es preferible mina Mishnah que amrinan? De adifa mine es preferible de la Mishnah, es lo que estamos diciendo. Porque en la Beraita nos dice claramente, de afilu, incluso si la fecha del documento es Behad ben Nisan Bashemita, del 1 de Nisan de la Shemitah, de lo Shejije Inche de Mozfe. ¿Por qué? Porque en realidad nos estamos dando cuenta claramente que esa fecha no es correcta. ¿Por qué? Porque la gente no es habitual que vayan a dar préstamos en ese momento específicamente del 1 de Nisan de la Shemitah. ¿Por qué? Porque van a pensar, dice, a lo mejor se acaba la Shemitah y entonces no me va a pagar y entonces se me va a condenar la deuda. Y entonces no es un momento en el que la gente suele prestar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que claramente esa fecha no es la fecha en la cual ocurrió el acto. De afilu be'echad benisan be'shemitah de lo shejije anshe de mosfe. No es habitual encontrar personas que presten en ese momento. De leka le memar, porque podría venir a decir, Shema ijaruhu uchtabuhu. A lo mejor se retrasaron y lo escribieron, como debe ser. De lo mera lishtare, es decir, Shadam, cuyo préstamo era anterior, no escriba el documento con una fecha más tardía, porque por medio de esto, Yire Ashtar Garua Umezuyab, va a parecer que el documento está falsificado. Por lo tanto, dice que no hay que postergar, sino era lekaj itkavnu. Entonces, ¿a qué se refieren realmente con eso que fue posterior? Sheulveu betarich ze, que lo prestaron el dinero en esa fecha exactamente. Mekavan sheuzamu edim yitbatel ashtar. Y ahora, puesto que los edim se hicieron zomemim, quedó anulado el documento. Piluach, incluso así, que van de Shebeit, Sofe, Mishmatet, puesto que al final del séptimo año ese documento va a quedar anulado porque la deuda va a quedar cancelada. Un Makshirin, por lo tanto, en la Beraitá permitieron ese documento. Vuelve la Gemara y pregunta, mi colma, de todas formas, Kasha, tenemos una dificultad. Amar Janina, dijo Rabbi Janina, de Bártora, así fue enseñado. Ejad dine mamonot vejad dine nefashot, ya sean los dine mamonot o los dine nefashot, bederisha bejakira. Es necesario las dos cosas, derisha y jakira, investigar y profundizar. Sheneimar, como dice Mishpat Ejad y Elahem, una sola ley tendréis para vosotros. Es decir, los dos juicios salen de la misma manera. Umatam, Ambru, y entonces, ¿por qué motivo dijeron los sabios? Dinema monot, lo bainan de Ishabe Hakira, que en los dinema monot no hace falta investigar y profundizar, que déshelo, tinul delet bifne lovin, para que no se cierre la puerta a aquellos que van a venir a pedir prestado. Es decir, si mi préstamo, llegado el momento, lo voy a llevar al Betín y no lo van a tratar igual, entonces yo no quiero prestar para no arriesgarme a que me quede sin que nadie me pague mi préstamo. Continúa la Gemara y nos dice, el ameata, pregunta entonces la Gemara y dice, entonces, ahora que dijiste que a priori, desde el principio, mi cara din, perdón, se puede hacer o se debería hacer de Isha de Hakira también, o sea, verificar e investigar en los dinémanos. Y solamente fue un decreto de los sabios para que la gente no deje de dar préstamos. Ahora, Taú, si se equivocó el Beddin, lo Yeshalmu, entonces que no paguen. Si el Betín se equivoca en su veredicto y al final el que pagó no tenía que pagar o el que no pagó tenía que pagar, se le exige al Betín que pague. Entonces, si es así, entonces que no paguen. Dice, Kol Sheken, Shetin Ol Delet Bifnerodin. Dice, no, al contrario. Si yo le digo al Betín que no tiene que pagar, seguro entonces que el prestamista no va a querer prestar. ¿Por qué? Porque ya no tiene ni siquiera la garantía de que si se equivoca el Betín le va a pagar. Entonces, responde la Gemara, otra explicación dice dice Rabba, Matnitin de Aja, nuestra Mishnah, también está hablando después de la Takanat Jajamim, después del decreto de los sabios. Ahora, aquello que dijo que se Jokrim, que se investiga a los testigos y se les pregunta también para los Dinema Monot,
Está hablando de Diné Kenasot. Está hablando sobre las leyes, los juicios de Kenasot. Este no lo dije antes. Diné Kenasot quiere decir los juicios económicos sobre multas. ¿Sí? Ahí no vamos a sospechar de, es que ya no me van a dar préstamos. ¿Por qué? Porque ese dinero que debe, no lo debe por un préstamo, lo debe porque es una multa. Entonces, Veidach y la Beraita, ¿sí? Que tú me estás trayendo, Beodaot u Bealbaot. Es decir, está hablando en las leyes que tienen que ver con los préstamos, es decir, los testigos en los cuales ahí van a decir, delante de nosotros prestaron y delante de nosotros él me reconoció que debía, y ahí sí que existe esa sospecha de que no vaya a ser que después la gente no quiera prestar dinero. Otra respuesta, la respuesta de Raspapa. Dice Raspapa Amar, dijo Raspapa, Idi Beidi, tanto nuestra Mishnah como la Beraita, Beodá Alba. Los dos hablan de lo mismo, de que alguien reconoció una deuda o que alguien fue testigo de la deuda. Bekan, ahora aquí en nuestra Mishnah, que dice que si se investiga y se profundiza a los testigos para saber, estamos hablando Bedin, Merumá, es decir, de Hainu Sheben Din Makirim et Hatobea Shuramai. Es decir, estamos hablando de un din, de un juicio, en el que ya sabemos que la persona que está siendo juzgada es un poco mafioso. Bien, entonces ahí o que de sus palabras entienden que está tratando de engañar al Betín. Por lo tanto, se profundiza más en las preguntas. Ahora, Khan, la Beraita que dijo que no, Betín no meruma, es decir, sobre un juicio normal de préstamos. Ahí no sabemos si la persona nos está engañando y para evitar que cierren la puerta a los que piden préstamos, entonces de ahí se basa en la tacaná de los sabios. Porque de Resh Lakish. Y es como aquello que dijo Resh Lakish, de Resh Lakish Rami, preguntó Resh Lakish una contradicción. En un lado está escrito Betzedek Tishpot Amiteja, con justicia vas a juzgar a tu pueblo, a tu compañero. Veloka tu tzedek tzedek, Betzedek tzedek. Es decir, no está escrito con justicia hará justicia. Y por otro lado está escrito tzedek tzedek tirdov, justicia, justicia, habrás de perseguir. Es decir, aquí, ¿a qué se refiere? Betzedek tishpot. Es decir, utiliza dos palabras diferentes para el mismo concepto que es la justicia. Y en el otro lado dice tzedek, tzedek, justicia, justicia. Bien, entonces, haketzat, ¿cómo es posible? Es decir, por un lado te dice que hagas justicia con tu compañero y por otro lado que seas estricto en el juicio. Te dice, Khan, aquí estamos hablando, Bedin Merumá, en un juicio que es Merumá, de una persona que sabemos que trata de engañarte. Ukan, y en el otro versículo, en el primero, Bedin Shem Merumá, Shem Zayir Lachkor. Es decir, un juicio donde no tenemos la sospecha de que nos está engañando, entonces no hace falta profundizar más en las preguntas. Rabashi Amar dijo Rabashi, esta contradicción, Bematnitin, en la Mishnah, es decir, entre nuestra Mishnah y nuestra Beraita, que de Shaninan Krae, perdón, es decir, la vamos a resolver que de Shaninan, es decir, como una de estos tirutzim, de estas respuestas que hemos traído arriba. Pero Krae, la contradicción que hay entre los versículos, es decir, Betzedek Tishpot Amiteja Tzedek Tzedek Tirdov, Ejad le din, vejad le peshara, perdón. Es decir, uno habla del juicio y el otro habla de la conciliación. Porque de Tania, y como está enseñado en una veraita, tzedek tzedek tirdov, justicia, justicia, habrás de perseguir, ejad le din, vejad le peshará. Ya sea para, uno es para, un tzedek es para el juicio y un tzedek es para la conciliación. ¿Qué tzad? ¿Cómo es esto? Shete, sefinot, obrot, banahar. Dos barcos están pasando por el río. Una en un sentido y el otro en el otro sentido. Upagú se base, y se chocaron la una con la otra. Y mobrot shetehen, si pasan las dos juntas, shetehen tobot, las dos tienen que reclamarse y cobrarse el dinero la una a la otra. Bien, ¿por qué? Porque no hay sitio para las dos en realidad. Ahora, si una se movió hacia la orilla, ¿sí? Entonces la otra que la golpeó es la que tiene que pagar.
Y lo mismo, vejen obrot, desde ajarze. Y lo mismo si pasa una detrás de la otra. Shetehen obrot, las dos pasan de manera beshalom, es decir, sin problemas. Vejen shene gemalim, shayolim, bemaalot, betjoron. Y así pasa con dos camellos que estaban subiendo por las maalot. No, no creo que sean las escaleras, sino por el camino ascendente de Bet Jorón, que era un pasaje muy estrecho y muy oscuro. Becamal va y un camello venía de un lado y el otro camello venía del otro. Upagú de Bazey se chocaron el uno con el otro. Y Malu Shenehem, si estaban los dos subiendo, Shenehem no flin, los dos hubiesen caído del, del desfiladero. Ahora, Vim Yachzor, Echad, Lajorab, H. Yema Kom Rahab. Ahora, si uno se echa para atrás hasta que el lugar se ensanche, Bezajarze, y pasa uno y después pasa el otro, Shenehem Olim, los dos hubiesen podido subir. Haketzad, entonces, ¿cómo es la ley? Teuna, Sheena Teuna. Vemos qué camello está cargado y qué camello no está cargado. ¿Sí? Tidaha, Veshena Tidaha, Teuna, mi pene a Teuna. Es decir, eso es con respecto a los barcos y a los camellos. Es decir, si está cargado o si no está cargado. Tidaha sefina sheena teuna, teuna, mi pene a meuna. Es decir, aquella que molestó al paso, la que menos molesta, que se mueva por la otra. Dejen, va y es lo mismo, la que está más cerca de la ciudad, ¿sí? Veshena va y la que no está cerca. Tedaha va mi pene shena va. Es decir, titje, empuja, la que está cercana a la ciudad por aquella que no está cercana. ¿Por qué? Porque a la otra todavía le queda mucho camino. Ayú, Shetehem, Kerobot, ahora si las dos estaban cerca de sus ciudades, Shetehem, Rejukot, las dos estaban lejos igualmente, Hatel, Peshará, Benehem, entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Busca una conciliación entre los dos. Un ma'alot, Sahar, Ketzipuizo, Haoveret Arishonah, Lazo, Haoveret Ashiniah. Es decir, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por pasar primero? Y eso es lo que vais a tratar de encontrar un entendimiento. Bien, es decir, que dice tzedek, tzedek, es decir, haz justicia, ¿sí? Hay leyes para la justicia, pero si todo cuadra de la misma manera, entonces tzedek otra vez, ¿qué quiere decir? Busca la peshara, busca la conciliación. Explica la Mara, la Beraita, dice, Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una Beraita, esta que estamos viendo, tzedek, tzedek, tirdov, justicia, justicia, vez de perseguir, enseñó a nuestros sabios. Dice, Halech, Ahar, Beddin, Yafe. Redov, ¿qué quiere decir persigue? Ve y busca un buen Beddin, un buen tribunal, incluso que esté lejano. Por ejemplo, Ajar, Rabbi Eliezer, El Azar, Lelod. Es decir, como el Beddin de Rabbi Eliezer en Lod. Perdón. De Ajar, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, Libror Jail. Y lo mismo con Rabbi Yohanan Ben Zakkai en Beror Jail. Continúa, dice Tana, así se enseñó en la Beraita. Kol Rehaim, si se escucha la voz de el molino, Beborni, en el lugar llamado Borni, que nos está anunciando, dice Shevua Haben, Shevua Ben. Es decir, Simán es una señal, Sheyesh Berit Mila. Hay una Berit Mila, ¿sí? Avisaban, nació un bebé, va a haber una Berit Mila. Oraner, ahora si veíamos la luz de una vela durante el día, o muchas velas, Beberot Jail, ese que hemos visto antes, Vibror Jail. Si vemos velas en el día o velas en la noche en Beror Jail, que es Mishtasham, Mishtasham. Es decir, hay peligro. No, perdón, hay una Agnasat Kala, perdón. Hay una Agnasat Kala. Es decir, se va a casar una novia. Tanur Rabanán, Señor nuestro sabes, es una veraita. Tzedek, Tzedek, Tirdov. Justicia, justicia, vas de perseguir. Dijeron nuestros sabios. Elej Ahar Jajamim Lishiva. Es decir, busca
trata de ir hacia los lugares donde se sientan los sabios. Shesham yesh bedin kavua vechashuv. Porque ahí, en una ciudad donde hay muchos sabios, hay un bedín fijo e importante. Como por ejemplo, Ajá Rabbi Eliezer Lelod, como por ejemplo, ve detrás de Rabbi Eliezer a Lod, que era donde él estaba, y su yeshiva y su tribunal. Ajá Rabbi Yohanan ben Zakkai, Libror Jail. O tras Rabbi Yohanan ben Zakkai a Beror Jail. O, de la misma manera, dejen Rabbi Yoshua le Peki'in, a donde estaba Rabbi Yoshua en Peki'in, o Ajá Rabban Gamliel le Yavne, o tras Rabban Gamliel en Yavne. Ajá Rabbi Akiva Livne Berak, o tras Rabbi Akiva a su tribunal en Bene Berak. Ajá Rabbi Matia de Romi, Rabbi Matia que estaba en Romi, en Roma. Ajá Rabbi Hanania ben Teradion le Signi, él se encontraba en la ciudad de Signi. Ajá, Rabbi Yossi de Tzipori, Rabbi Yossi que estaba en Tzipori, Ajá, Rabbi Udá ben Betera le Lintzivin, o al lugar de Rabbi Udá ben Betera en Netzivin. Ajá, Rabbi Yoshua la Golá, es decir, Rabbi Yoshua que estaba en el exilio, en la diáspora, y aquí dice Rashi es Pumbedita, la ciudad de Pumbedita, Bajar, Rabbi Lebet Shearim, o tras Rabbi Udan así, que tenía su tribunal en Bet Shearim. Veje en Ajar Jajamim, Lishkat Gazit, o ahí donde estaban los Jajamim, los sabios, en Lishkat Gazit, en la sala del Sanedrín que había en el Bet Amigdash. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Mamonot Potjin, los Diné Mamonot se empieza, ya sea para hacerlo culpable o para hacerlo inocente, se empieza a hablar, el primer Dayan que habla puede hablar que piensa que es culpable o que es inocente. Pero en los Diné Mamon Nefashot, pero en los juicios de Diné Nefashot, solamente se empieza hablando de que sea inocente, pero no, sí, el primer argumento es para inculparlo. Pregunta la Gemara, Aji Amrinan, Eji Amrinan. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para abrir ese debate con respecto a los Dinene Fashot? Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Ají Amrinan Lehu. Es decir, así le dicen los testigos. Mi Yemar, que dicambritu. ¿Acaso mi Amar Sheamet hi, que Moshe Marten? ¿Quién dice que la verdad es como vosotros decís? Podría ser Shebemarot Baten. Es decir, que habéis imaginado verlo. O petijas zehut, sí, y en realidad esto es un zehut, es abrir el debate para buscar, tratar de buscar un zehut, porque a lo mejor los testigos se van a echar para atrás de su testimonio. Pregunta la Gemara. Amarle Ula, le dijo Ula a Rabbi Yehuda. Dice, Beha Hasminan Lehu. Es decir, si decimos esto, le estamos cerrando la boca a los testigos. Y entonces, y se van a retractar mientras lo están diciendo. Pregunta la Gemara sobre esta pregunta de Ula. Dice, Beli Hasmo Milotania. Dice, bueno, y que los callen. ¿Acaso no fue enseñado en una veraita? Rabbi Shimon ben Eliezer, Omer, dijo Rabbi Shimon ben Eliezer, Masi'in et haedim mi makom le makom. Es decir, se mueve a los testigos de un lugar a otro. Es decir, por medio que se le dice, vamos a aceptar vuestro testimonio en este otro cuarto. Y después viene y dice, no, vamos a recibirlo en otro cuarto. Venid a este otro cuarto. ¿Sí? Que de Shetitaref Da'atan. ¿Para qué? Para que tanto movimiento de un lugar a otro se desconcentren y si están mintiendo se olviden de su mentira. Viagzeru Bahen. Y entonces se echen para atrás de lo que habían dicho. Y entonces, incluso aquí se les advierte lo que puede llegar a provocar su falso testimonio, se les hace miedo. Responde la Gemara sobre esta pregunta de Ula y dice, mírame, ¿acaso es lo mismo? Es decir, mover a los testigos de un lugar a otro. Atam, ahí dice, Anachnu, Lombrim, la Edim Klum. Nosotros no le decimos nada, sino solamente los movemos. Y Mela, y por lo tanto, de paso, como consecuencia de ello, Kamithu, ellos mismos se contradicen, se echan para atrás.
Ajá, pero aquí tú qué me estás diciendo? Que le diga, Ka dejinan lehu beyadain. Nosotros estamos haciendo que se retracten activamente el amarula. Entonces, ¿qué dijo Ula? Ají amrinan, así es como se le dice. Yesh lechaedim leazimam. ¿Acaso dan los testigos su testimonio y le preguntan al acusado, ¿acaso tienes testigos para hacerles zomemim? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que se asusten, porque si les hacen zomemim, ellos van a tener que recibir la pena. Entonces se van a echar para atrás. Pregunta la Gemara. Amarle Rabba, le dijo Rabba, Vejipotrim, Bezhut, Shelze, Sheijo Bato, Shelze, ¿y acaso se empieza con el mérito de uno, que es el de mérito del otro? Es decir, si al acusado se le busca un mérito porque los edim son zomemim, entonces les estás creando un demérito a los testigos. Umi, Javia, Jovato. Pregunta la Gemara sobre esta pregunta. ¿Y cuál sería esa Jobá, eso que tú le estás haciendo a los testigos que ahora sean culpables? Beatnan, ¿acaso no fue enseñado en la Mishnah Masechet Makot, en Edim Zomimim, Neragin, H. Gamer Adin? Los testigos Zomimim, los testigos desleales, ¿cómo los llamo yo? Los testigos desmentidos no reciben la pena de muerte hasta que no termine el juicio y que se decretó que esa persona era culpable de muerte. Es decir, que si antes de que se haya decretado que la persona tiene pena de muerte, se hacen zomemim esos testigos, entonces no les pasa nada. Entonces responde Rabá otra explicación y dice, Aji Amina, Ulay Yeshlo. Entonces, ¿cómo se le pregunta si a lo mejor tiene testigos que los puede hacer zomemim? Elu Shatik Hai. Hanidon velo yavo eta de azama a de migmar dine. Es decir, a lo mejor él se va a quedar callado y no va a decir nada. Y va a esperar a que termine el juicio y le condenen a muerte para decir, ahora tengo testigos que los pueden hacer domemim. Y así entonces ellos también van a tener que pagar la pena. Un maite edim, un mezim lehu. Los van a condenar a muerte a ellos. Vejavia le jovatosh el day. Entonces, efectivamente, vas a hacer que esa persona, esos dos testigos, tengan una jová. Ela, amar Rabba. Entonces, ¿qué dijo Rabba? Ambrina le decimos, y es lejaedim, le ajishan, ¿tienes testigos para contradecir este testimonio? Otra respuesta. Rafkana, Amar dijo Rafkana, mi dibrejem. Es decir, de lo que estáis diciendo, se le dice a los testigos, de lo que vosotros estáis diciendo, podría hacer Nizdakot ena, Ninguno de tus contactos está compartiendo su ubicación en la app Buscar. perdón. Dice, ¿qué dice Rafkana? ¿Qué se le dice a los testigos? Ni dibrejem, ni zdake ploni. Es decir, de vuestras palabras, sois vosotros que estáis diciendo que él es culpable, pero, perdón, sí, pero nosotros los Dayanim todavía no lo hemos visto así. Entonces él se calma. Otra respuesta. Abaye Rabba, dice Abaye y Rabba, de Amre Tarbayu, decían los dos. Amrina le decimos, y lo catalta lo tithal. Si realmente no mataste a nadie, no tienes por qué tener miedo. Otra respuesta. Rabashi Amar dijo Rabashi, Colmiche yodea los de Hut, Yabó Vilamer Alab. Es decir, cómo se empezaba, dijimos que se empezaban los Dinene Fashot por Zehut, decían, todo el que sepa algo que puede traer un mérito a esta persona para no declararle culpable, que venga y que lo diga ahora. Tania Cabate de Abaye Berraba. Así se enseñó también una veraita que sigue esta opinión de Abaye y Rabba. Rabbi Omer dijo Rabbi, Imlo Shahab Ish Otach, es decir, como decía el Cohen a la mujer Sotá, es decir, antes de hacerle beber del agua, le decía,
Sí, algún hombre estuvo contigo, entonces Pero si nadie, ningún hombre se acostó contigo, veílos a ti y no has engañado a tu marido, etcétera, etcétera, Haniki, vas a quedar limpia de estas aguas de Marín, de las aguas de Sota. Y entonces, sí, Doresha Beraita, explica la Beraita de aquí, de esto que está diciendo, que empezamos diciendo, veílos a ti. Tumata Hatishech, Heniki, esto que le decía el Cohen, y después que decía, Veat Kisatit, pero si realmente engañaste, Tahatishech, entonces va a pasar tal y tal y tal. Mikan, de aquí aprendemos, Shepotchim Bedine Nefashot Tehilal Zehut. Aprendemos que se empieza los juicios de pena capital siempre primero tratando de buscar un argumento favorable para eximir a la persona y por eso primero decía, si no pasó nada, perfecto, pero si pasó, primero Zehut y luego la Jova. Hasta aquí llega nuestro DAF, que tengamos un excelente día, Hiskubeit.